Déjeme bailar con su hija. Yo haré que ella camine, dijo el niño descalzo al millonario. Don Augusto estalló en carcajadas. Eres un mugroso. ¿Qué sabes tú de medicina? Pero cuando el niño tomó la mano de Sofía, algo imposible sucedió que le heló la sangre para siempre. Don Augusto Mendoza observaba desde el balcón de cristal de su penthouse, en el piso 42, cómo la ciudad se extendía bajo sus pies como un tapete de luces titilantes. A sus 54 años, había construido el imperio farmacéutico más poderoso del continente, con una fortuna personal que superaba los 800 millones de dólares. Cada rincón de su residencia de lujo gritaba éxito. Pisos de mármol italiano, obras de arte que valían más que casas completas, muebles diseñados por arquitectos europeos que cobraban fortunas solo por consultas. Pero había una grieta en su mundo perfecto, una fisura que ninguna cantidad de dinero había podido reparar durante los últimos 4 años. En la suite médica privada del ala este, equipada con tecnología que rivalizaba con los mejores hospitales del mundo, su hija Sofía permanecía confinada a una silla de ruedas motorizada de última generación. Tenía 10 años ahora, y don Augusto aún recordaba el día del accidente como si hubiera sido ayer. El auto deportivo perdiendo el control en la autopista, los gritos de su esposa Gabriela segundos antes del impacto contra el camión, y luego ese silencio aterrador que solo se rompe cuando tu mundo entero se desmorona. Gabriela murió al instante. El cinturón de seguridad se había roto en el momento exacto equivocado. Sofía sobrevivió, pero la vértebra L1 de su columna se había fragmentado de tal manera que los cirujanos más brillantes de 3 países la habían examinado, y todos habían llegado a la misma conclusión devastadora. El daño era irreversible. Sofía nunca volvería a caminar. Desde entonces, don Augusto había gastado lo impensable. Especialistas de Suiza, Alemania, Japón, Estados Unidos, todos habían pasado por su casa. Terapias experimentales, tratamientos con células madre, tecnología robótica, cirugías de vanguardia. Nada había funcionado. Los médicos eran claros. La lesión era completa, la médula espinal severamente dañada, las conexiones nerviosas destruidas más allá de cualquier reparación conocida. «Papá», la voz suave de Sofía interrumpió sus pensamientos amargos. Se había acercado en su silla motorizada, sus ojos color avellana, los mismos de su madre, mirándolo con esa mezcla de esperanza que se apaga lentamente y resignación que ningún niño debería conocer. «Sí, princesa». Don Augusto se agachó junto a ella, suavizando el tono autoritario que usaba con todos los demás. «¿Crees que algún día podré bailar ballet otra vez?», Sofía preguntó, mirando hacia la pared donde colgaban fotografías de sus recitales de danza de cuando tenía 5 y 6 años. Había sido una niña prodigio, según su maestra. Tenía un don natural para el movimiento, para la gracia. Todo eso había terminado en un segundo de metal retorcido y vidrio roto. Don Augusto sintió el familiar nudo estrangulándole la garganta. «Los médicos están investigando nuevos tratamientos constantemente, amor. La ciencia avanza cada día». Era una mentira piadosa que repetía como un mantra, pero ambos conocían la verdad. El doctor Salinas, el neurocirujano más reconocido de 4 países, había sido brutalmente honesto en su última consulta. «Don Augusto, he visto miles de casos en mi carrera de 30 años. La lesión de Sofía es demasiado severa. No existe tratamiento conocido que pueda revertir este tipo de daño neurológico. Lo lamento profundamente». Sofía asintió con esa sabiduría triste de niños que han madurado demasiado rápido, y regresó hacia su habitación, donde la enfermera privada la esperaba para su rutina vespertina de ejercicios de fisioterapia. Ejercicios que, según todos los expertos, no restaurarían su movilidad, pero al menos prevendrían atrofia muscular adicional. Don Augusto sintió la rabia familiar ardiendo en su pecho. Era un sentimiento que lo acompañaba desde el accidente. Furia contra el conductor ebrio que cruzó el carril, contra el destino que le arrebató a Gabriela, contra Dios por dejar a Sofía así, y sobre todo, contra su propia impotencia aplastante. Él, que podía comprar prácticamente cualquier cosa, influir en cualquier decisión empresarial o gubernamental, no podía comprar lo único que realmente deseaba. Esa tarde, como cada martes y viernes, un equipo de 7 especialistas llegó para la revisión médica de Sofía.
Don Augusto los había contratado en modo permanente con salarios que triplicaban lo que ganarían en cualquier hospital. Fisioterapeutas, neurólogos, ortopedistas, psicólogos infantiles, nutricionistas especializados. La suite médica de Sofía estaba mejor equipada que la mayoría de los hospitales públicos del país. ¿Algún cambio esta semana?, don Augusto preguntó al doctor Salinas mientras observaban a Sofía hacer sus ejercicios pasivos de piernas con la fisioterapeuta principal, doctora Verónica Campos. Ningún cambio significativo, doctor. Salinas respondió con la honestidad clínica que don Augusto había llegado a apreciar, aunque cada palabra fuera una puñalada. La sensibilidad por debajo de la lesión sigue siendo nula. No hay respuesta motora voluntaria. Las resonancias magnéticas de la semana pasada muestran exactamente el mismo patrón de daño que hace 4 años. ¿Y qué hay de esas terapias con exoesqueletos robóticos que mencionó el mes pasado? Don Augusto presionó, aferrándose a cualquier hilo de esperanza. Don Augusto. Doctor Salinas suspiró, quitándose las gafas para limpiarlas, un gesto que don Augusto había aprendido a reconocer como señal de malas noticias. Los exoesqueletos pueden permitir que Sofía se ponga de pie y simule caminar con asistencia mecánica. Pero no restauran función nerviosa. No reparan la médula espinal. Son herramientas de movilidad asistida, no curas. Creo que ha llegado el momento de que enfoquemos nuestros esfuerzos en ayudar a Sofía a tener la mejor calidad de vida posible con su condición actual, en lugar de perseguir milagros que la ciencia médica simplemente no puede ofrecer. ¡Nunca!, don Augusto explotó, su voz resonando por todo el pasillo con tal intensidad que los otros médicos se voltearon alarmados. Mientras yo tenga un centavo, mientras haya aire en mis pulmones, seguiremos buscando. No me importa si tengo que traer chamanes de Tibet o curanderos de la Amazonía, doctor. Salinas había trabajado con don Augusto suficiente tiempo para estar acostumbrado a estos estallidos de desesperación disfrazada de ira. Entiendo su frustración, pero no entiende absolutamente nada. Don Augusto interrumpió, su rostro enrojecido, las venas de su cuello pulsando visiblemente. Usted se va a su casa cada noche y duerme tranquilo. Yo tengo que ver a mi hija preguntarme cada día si volverá a bailar, sabiendo que perdió a su madre y sus piernas en el mismo maldito segundo. El silencio incómodo que siguió fue roto por la voz de Martín, el jefe de seguridad del edificio, quien apareció en el pasillo con expresión vacilante. Don Augusto, disculpe la interrupción, pero hay un niño en la recepción del lobby. Dice que necesita hablar con usted urgentemente. ¿Un niño?, don Augusto preguntó con irritación evidente. ¿Qué niño? ¿De qué estás hablando? Un niño de la calle, señor. Martín respondió, claramente incómodo. No tiene más de 11 o 12 años. Está descalzo, con ropa sucia y rasgada. Ya le dije al personal de seguridad que lo sacaran, pero el niño insiste con tal determinación que... Bueno, pensé que debía informarle. Dice que vino específicamente a ayudar a su hija. Don Augusto sintió una mezcla de incredulidad y rabia creciendo en su pecho. En medio de toda su angustia, ahora algún vagabundo enviaba a un niño a pedir limosna usando el nombre de Sofía. ¿Cómo demonios sabe ese niño sobre mi hija? No lo sé, señor. Pero cuando la seguridad lo amenazó con llamar a la policía, el niño dijo algo muy extraño. Dijo, dígale a don Augusto que vine a enseñarle a su hija a bailar otra vez. El pasillo quedó en silencio absoluto. Don Augusto sintió como si acabaran de abofetearlo. Bailar. Ese era el deseo más profundo y secreto de Sofía, algo que ella había mencionado solo en conversaciones privadas con él. ¿Cómo podía un niño de la calle conocer ese detalle específico? Doctor Salinas se aclaró la garganta. Don Augusto, obviamente es algún tipo de charlatán. Probablemente escuchó rumores del personal del edificio. Tráelo. Don Augusto interrumpió bruscamente. Una decisión impulsiva alimentada por curiosidad morbosa y la necesidad de descargar su frustración en alguien. Quiero ver a ese pequeño estafador con mis propios ojos. 10 minutos después, las puertas del elevador privado se abrieron directamente en el penthouse de don Augusto. El niño que salió era exactamente como Martín lo había descrito. Descalzo, con ropa que alguna vez había sido blanca pero ahora estaba manchada de tierra y grasa, pantalones rotos a la altura de las rodillas. Su cabello negro estaba despeinado y sucio. Probablemente no había visto champú en semanas. Pero lo que más sorprendió a don Augusto fueron los ojos del niño, oscuros, profundos
y completamente carentes del miedo o la vergüenza que esperaría ver en alguien de su condición, siendo escoltado por guardias de seguridad al penthouse de un millonario. ¿Cómo te llamas? Don Augusto preguntó, su voz goteando desdén mientras examinaba al niño de arriba a abajo, como si fuera basura que el viento había arrastrado a su puerta. Mi nombre es Mateo. El niño respondió con una voz sorprendentemente clara y firme que no correspondía con su apariencia. No bajó la mirada. No se encogió. Simplemente miró directamente a don Augusto con una confianza que rayaba en lo desconcertante. ¿Y qué quieres, Mateo? Don Augusto preguntó, cruzando los brazos sobre su pecho. ¿Vienes a pedir dinero? ¿A inventar alguna historia triste para sacarme unos pesos? Vine a ayudar a su hija Sofía. Mateo dijo simplemente, como si estuviera declarando un hecho tan obvio como que el cielo es azul. Don Augusto soltó una carcajada áspera y cruel que hizo eco en todo el penthouse. El doctor Salinas y los otros médicos intercambiaron miradas incómodas, claramente sin saber si deberían intervenir. ¿Ayudar a mi hija? ¿Y cómo exactamente planeas hacer eso, niño? Voy a enseñarle a bailar otra vez. Mateo respondió con la misma calma inquebrantable. Voy a hacer que camine. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Don Augusto parpadeó, seguro de haber escuchado mal. Luego, cuando procesó completamente las palabras del niño, su rostro se transformó de incredulidad a furia absoluta. «¿Cómo te atreves?», rugió, dando un paso amenazante hacia Mateo. «¿Cómo te atreves a venir a mi casa a burlarte del sufrimiento de mi hija? Este doctor aquí», señaló al doctor Salinas, «es el neurocirujano más prestigioso de 4 países. Ha operado a presidentes y celebridades internacionales. Ha dedicado 30 años de su vida a la medicina. Y tú, un mugroso descalzo que probablemente ni siquiera sabe leer, ¿crees que puedes lograr lo que él no puede?» Mateo no retrocedió ni un centímetro ante la explosión de ira. «No dije que fuera a operarla, don Augusto. Dije que voy a enseñarle a bailar. Voy a hacer que camine. Y lo haré bailando con ella». La absoluta locura de esa declaración dejó a don Augusto momentáneamente sin palabras. ¿Bailando? ¿Este niño de la calle pensaba que podía curar una lesión medular completa bailando? Era tan ridículo que casi daba risa. «Eres un charlatán», don Augusto dijo finalmente, su voz volviéndose peligrosamente calmada. El tipo de calma que precedía tormentas violentas. Un farsante que se aprovecha de la desesperación de los demás. ¿Quién te envió? ¿Algún reportero buscando una historia? ¿Algún competidor empresarial tratando de humillarme? Nadie me envió, Mateo respondió. Vine por mi propia voluntad porque sé que puedo ayudar. ¿Qué quieres a cambio? Don Augusto preguntó con cinismo. Porque sé que nadie hace nada gratis en este mundo. ¿Cuánto? ¿$1,000? ¿10,000? ¿Quieres que te compre una casa? No quiero su dinero, Mateo dijo simplemente. Entonces, ¿qué quieres? El niño lo miró directamente a los ojos con una intensidad que hizo que don Augusto sintiera un escalofrío inexplicable recorriendo su espina dorsal. Quiero que me dé permiso para bailar con Sofía. Solo eso. Déjeme bailar con ella, y la haré caminar otra vez. Don Augusto sintió algo quebrándose dentro de él. Durante 4 años había soportado el dolor insoportable de ver a su hija sufrir. Había gastado fortunas, había llorado en privado, había gritado a Dios en la soledad de las noches sin dormir. Y ahora este niño mugroso, este nadie de la calle, ¿se atrevía a burlarse de su situación más vulnerable? ¡Fuera! Don Augusto gritó con tal violencia que Martín y el otro guardia de seguridad dieron un paso instintivo hacia atrás. «Sácalo de mi casa inmediatamente. Y si alguna vez, vuelves a acercarte a este edificio, llamaré a la policía y me aseguraré de que te pudras en un centro de menores». Pero Mateo no se movió. Ni siquiera parpadeó ante la amenaza. Había algo en su postura, en la manera en que sostenía la mirada de don Augusto, que sugería que había enfrentado cosas mucho peores que hombres ricos gritando. «Don Augusto», Mateo dijo, y su voz tenía ahora una cualidad diferente, más suave pero de alguna manera más poderosa. «Sé que está enojado. Sé que ha sufrido pérdidas que ningún padre debería sufrir. Sé que daría cualquier cosa, toda su fortuna, por ver a Sofía caminar otra vez, bailar otra vez. Y vine aquí porque puedo hacer que eso suceda.
Eres un mentiroso. Don Augusto sintió saliva acumulándose en las comisuras de su boca, su rostro completamente rojo. Un charlatán que vende falsas esperanzas. Si soy un charlatán, Mateo respondió con lógica simple pero devastadora. ¿Qué pierde dejándome intentar? Usted mismo acaba de decir que ha probado todo. Todos los médicos, todos los tratamientos, todas las terapias experimentales. ¿Qué le cuesta darme una oportunidad? Doctor Salinas se aclaró la garganta nerviosamente. Don Augusto, tal vez deberíamos... ¿Qué? Don Augusto se volteó hacia el médico con furia. ¿Me está diciendo que deberíamos darle credibilidad a este niño de la calle? No estoy diciendo que tenga credibilidad médica. Doctor Salinas respondió cuidadosamente, eligiendo sus palabras con extrema precaución. Pero en mi carrera he visto cosas que la ciencia no puede explicar completamente. Remisiones espontáneas, recuperaciones que desafiaban todo pronóstico, casos donde... Papá. Una voz pequeña cortó la conversación como un cuchillo afilado. Todos se voltearon. Sofía había entrado al salón principal en su silla de ruedas motorizada, claramente atraída por los gritos. Sus ojos color avellana se posaron en Mateo, y algo extraordinario sucedió. El niño le sonrió. No con lástima, no con condescendencia, sino con una calidez genuina que iluminó su rostro sucio. Y Sofía, quien raramente sonreía desde el accidente, le devolvió la sonrisa tímidamente. «Princesa, vuelve a tu habitación». Don Augusto ordenó, tratando de mantener su voz calmada pero fallando miserablemente. Este niño ya se va. Pero Sofía no se movió. Seguía mirando a Mateo con una expresión de curiosidad mezclada con algo más. Algo que don Augusto no podía identificar pero que lo llenaba de un terror irracional. «Hola, Sofía», Mateo dijo suavemente, agachándose para estar a la altura de sus ojos. «Mi nombre es Mateo. ¿Te gusta bailar?» La pregunta golpeó a Sofía como un puñetazo al estómago. Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente. Yo no puedo bailar», murmuró con voz quebrada. «Todavía no», Mateo respondió gentilmente. «Pero lo harás. Si tu papá me da permiso, te enseñaré a bailar otra vez. Te prometo que volverás a sentir tus piernas moverse. Te prometo que volverás a hacer piruetas». Sofía comenzó a sollozar, grandes lágrimas rodando por sus mejillas, y don Augusto sintió como si estuviera presenciando la crueldad más imperdonable. Este niño estaba dándole a su hija falsas esperanzas, estaba jugando con sus sueños más profundos y vulnerables. «¡Ya basta!» Don Augusto caminó violentamente hacia Mateo, agarrándolo del brazo con fuerza suficiente para dejar marca. «Te dije que te fueras. No voy a permitir que tortures emocionalmente a mi hija con tus mentiras». Pero cuando las manos de don Augusto tocaron el brazo desnudo de Mateo, sintió algo que lo hizo soltar inmediatamente, como si hubiera tocado metal al rojo vivo. El brazo del niño estaba emanando un calor que no era normal. No era fiebre, era algo diferente, como si hubiera energía fluyendo bajo su piel. Don Augusto retrocedió, mirando sus propias manos confundido. Mateo se puso de pie lentamente, mirando a don Augusto con esos ojos oscuros que parecían contener siglos de conocimiento. «Tiene hasta mañana al mediodía para decidir, don Augusto. Volveré a esa hora. Si me da permiso para bailar con Sofía, ella caminará antes de que termine la semana. Si me dice que me vaya, me iré y nunca volverá a verme. Pero vivirá el resto de su vida preguntándose si rechazó el único milagro real que se le ofreció». «¿Por qué mañana al mediodía?», don Augusto preguntó, odiándose a sí mismo por siquiera continuar esta conversación absurda. «Porque», Mateo respondió, mirando directamente a Sofía con una sonrisa suave. «Pasado mañana es el cumpleaños número 11 de Sofía. Y sería el regalo perfecto, ¿no crees? Que ella pueda dar sus primeros pasos ese día». Don Augusto sintió como si le hubieran pateado el estómago. ¿Cómo diablos sabía este niño que el cumpleaños de Sofía era pasado mañana? Esa información no era pública. Desde el accidente, la familia había mantenido un perfil extremadamente bajo, rechazando entrevistas, evitando eventos sociales. Solo el personal más cercano conocía fechas personales como esa. «¿Cómo sabes eso?», don Augusto susurró, sintiendo por primera vez un temor genuino en lugar de solo ira. Mateo no respondió. Simplemente se volteó hacia Sofía una última vez.
Hasta mañana, Sofía. Y te prometo que bailaremos juntos. Y sin esperar escolta, el niño caminó hacia el elevador privado. Los guardias miraron a don Augusto buscando instrucciones, pero él estaba demasiado aturdido para reaccionar. Las puertas se cerraron, llevándose a Mateo, dejando solo huellas de polvo de sus pies descalzos en el mármol impecable. Cuando el elevador desapareció, don Augusto se volteó hacia su hija. Sofía lo miraba con algo que él no había visto en sus ojos en 4 años. Esperanza pura, vulnerable, aterradora. Y eso era exactamente lo que don Augusto más temía. Porque la esperanza, cuando se rompe, duele infinitamente más que la resignación. Esa noche, don Augusto no pudo dormir. Dio vueltas en su cama king size durante horas, su mente reproduciendo una y otra vez el encuentro con Mateo. El calor extraño en la piel del niño, la confianza absoluta en su voz, el conocimiento imposible sobre el cumpleaños de Sofía. Y sobre todo, la expresión en el rostro de su hija cuando Mateo le prometió que bailaría otra vez. A las 3 de la madrugada, don Augusto se rindió al sueño y fue a su oficina privada. Abrió su laptop y comenzó a buscar obsesivamente en Internet sobre sanación alternativa, casos de recuperación milagrosa, niños con supuestos dones especiales. Encontró docenas de historias. Curanderos filipinos, monjes tibetanos que supuestamente podían sanar con energía, testimonios de personas que habían sido tocadas por la mano de Dios y curadas de enfermedades terminales. El científico racional en don Augusto rechazaba todo como fraude, charlatanería, efecto placebo magnificado. Pero había una parte más pequeña de él, la parte desesperada, la parte que todavía rezaba en secreto aunque se declaraba agnóstico, que se preguntaba, ¿y sí? A las 6 de la mañana, convocó una reunión de emergencia con su equipo médico completo. A las 7, todos estaban sentados alrededor de la mesa de conferencias en su oficina. Doctor Salinas, la doctora Campos, el psicólogo doctor Reyes, la nutricionista, doctora Morales, el ortopedista doctor Fuentes. Quiero que sean completamente honestos. Don Augusto comenzó sin preámbulos, su voz ronca por la falta de sueño. ¿Existe alguna, absolutamente alguna posibilidad de que Sofía recupere movilidad en sus piernas? Los médicos se miraron entre sí incómodos. Era el doctor Salinas quien finalmente habló. Don Augusto, hemos tenido esta conversación, y la tendremos otra vez. Don Augusto golpeó la mesa con tal fuerza que hizo saltar las tazas de café. Necesito que revisen todo. Cada escáner, cada análisis, cada maldita nota en su historial médico. Quiero una evaluación completamente nueva. ¿Es posible o no es posible? La doctora Campos, quien había trabajado con Sofía en fisioterapia durante 4 años, habló suavemente. Don Augusto, la lesión medular de Sofía fue clasificada como Asia A, completamente completa. No hay función motora ni sensorial por debajo del nivel de la lesión. La resonancia magnética de la semana pasada muestra exactamente el mismo patrón que hace 4 años. No hay señales de regeneración nerviosa. La ciencia médica actual simplemente no tiene forma de... ¿Y la ciencia no médica? Don Augusto interrumpió. El silencio que siguió fue tenso e incómodo. El doctor Reyes, el psicólogo, finalmente habló con cautela. ¿A qué se refiere exactamente? Sanación energética, curanderos, acupuntura, quiropráctica, terapias alternativas. Cualquier maldita cosa que no hayamos intentado, don Augusto dijo, su desesperación ahora completamente visible. Doctor Fuentes se aclaró la garganta. Don Augusto, muchas de esas prácticas no tienen respaldo científico sólido. Algunas son directamente fraudulentas. No queremos exponer a Sofía a... ¿Exponerla a qué? Don Augusto explotó. ¿A esperanza? ¿A posibilidad? Ustedes ya le han dicho que nunca caminará. ¿Qué más puede perder? Su bienestar emocional. La doctora Campos respondió firmemente. Don Augusto, Sofía ha hecho un progreso psicológico tremendo en los últimos 2 años. Ha aprendido a aceptar su nueva realidad. Ha desarrollado independencia increíble. Ha encontrado nuevas pasiones y formas de ser feliz. Si la exponemos a tratamientos que prometen curas milagrosas y fallan, podría destruir todo ese progreso. Podría devastarla emocionalmente. Ayer me preguntó si podría bailar otra vez. Don Augusto dijo en voz baja.
con lágrimas en los ojos. Me preguntó si algún día podría sentir sus piernas moverse. La habitación quedó en silencio. No había palabras de consuelo para ese tipo de dolor. «Investiguen», don Augusto ordenó. «Quiero información sobre casos documentados de recuperación espontánea. Personas que caminaron cuando los doctores dijeron que era imposible. Tiene que haber algo, alguien en algún lugar que haya logrado lo imposible». Doctor Salinas asintió lentamente. «Haremos la investigación, don Augusto. Pero por favor, le suplico que no albergue esperanzas infundadas, basadas en el testimonio de un niño de la calle que probablemente ni siquiera... Ese niño sabía que el cumpleaños de Sofía es pasado mañana». Don Augusto interrumpió. «Nadie fuera de este círculo íntimo sabe eso. ¿Cómo lo supo?» Los médicos no tenían respuesta para eso. Después de que el equipo se retiró, don Augusto se quedó solo en su oficina mirando hacia la ciudad que se despertaba bajo él. Su mente no dejaba de volver a Mateo. Había algo en ese niño, algo que desafiaba toda lógica y razón. A las 11 de la mañana, tomó una decisión que probablemente era la más estúpida o la más valiente de su vida. Le dijo a Martín que cuando Mateo llegara al mediodía, lo dejara subir. Don Augusto esperó en el salón principal, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. A las 12 en punto exactamente, las puertas del elevador se abrieron. Mateo salió. Esta vez llevaba la misma ropa, pero visiblemente más limpia, como si la hubiera lavado en alguna fuente pública. Sus pies seguían descalzos, pero su cabello estaba peinado hacia atrás. Y en sus ojos había esa misma confianza inquebrantable. «Sabía que me dejaría subir», Mateo dijo simplemente. «¿Cómo lo sabías?», don Augusto preguntó. «Porque ama a su hija más de lo que ama su orgullo», Mateo respondió. «Eso es bueno. El orgullo no sana a nadie». Don Augusto respiró profundamente. «Si hago esto, si te dejo bailar con Sofía, necesito garantías. Necesito saber que no le harás daño. Necesito...» «No puedo darle garantías», Mateo interrumpió. «No puedo prometerle que no habrá dolor emocional si las cosas no funcionan. No puedo prometerle resultados específicos en tiempos específicos. Lo único que puedo prometerle es que intentaré con todo lo que tengo». «Eso no es suficiente», don Augusto dijo, pero su voz había perdido convicción. «Tiene razón», Mateo concordó. «No es suficiente, pero es todo lo que existe, y es infinitamente más de lo que tiene ahora». Las palabras golpearon como puñetazos. Don Augusto se dio cuenta de que tenía razón. Ahora mismo no tenía nada excepto médicos que le decían que no había esperanza. «Está bien», dijo finalmente, sintiendo como si estuviera saltando de un precipicio. «Puedes intentarlo, pero bajo mis condiciones. Lo harás aquí, en mi penthouse, con todo mi equipo médico presente. Si en cualquier momento veo que Sofía está sufriendo física o emocionalmente, lo detengo inmediatamente. ¿Entendido?» «Entendido», Mateo asintió. «¿Y cuándo quieres hacer esto?» «Hoy, ahora mismo», Mateo respondió sin dudar. «Mientras más tiempo esperemos, más difícil será». Don Augusto sintió pánico. «¿Ahora? ¿No necesitas prepararte o...?» «Ya estoy preparado», Mateo dijo. «He estado preparado toda mi vida para este momento». Media hora después, el salón de baile del penthouse, un espacio que no había sido usado desde la muerte de Gabriela, fue abierto por primera vez en 4 años. Era una habitación hermosa con piso de madera pulida, espejos en una pared completa y ventanales que daban a una vista espectacular de la ciudad. Gabriela había insistido en incluirlo cuando diseñaron el penthouse, porque soñaba con ver a Sofía practicar ballet en casa. Todo el equipo médico estaba presente, con sus monitores y equipos de emergencia listos. Sofía fue traída en su silla de ruedas, llevando un vestido azul claro que había elegido cuidadosamente. Estaba nerviosa. Don Augusto podía verlo en cómo sus manos temblaban ligeramente, pero también había emoción en sus ojos. Mateo estaba en el centro del salón, descalzo en el piso de madera, con los brazos extendidos. «Sofía», dijo suavemente, «¿estás lista para bailar conmigo?» «No sé si puedo», Sofía murmuró, lágrimas ya formándose. «No necesitas saber», Mateo respondió. «Solo necesitas confiar». Se acercó a ella y extendió su mano. Sofía miró a su padre, buscando permiso o tal vez coraje. Don Augusto asintió, aunque sentía como si su corazón fuera a explotar de ansiedad. Sofía puso su mano en la de Mateo.
Y en el momento exacto en que sus pieles se tocaron, todos los monitores médicos comenzaron a volverse locos. Las alarmas no sonaban, no había nada médicamente peligroso ocurriendo, pero los números en las pantallas estaban cambiando de maneras que la doctora Campos nunca había visto en 20 años de monitorear pacientes. La frecuencia cardíaca de Sofía, que normalmente se mantenía estable alrededor de 75 latidos por minuto, comenzó a sincronizarse con la de Mateo. Esto es imposible, la doctora Campos murmuró, acercándose a las pantallas. Sus ritmos cardíacos están alineándose. Es como si dos corazones separados estuvieran aprendiendo a latir como uno solo. El doctor Salinas se acercó rápidamente, ajustándose las gafas para ver mejor. En la pantalla, 2 líneas, una roja para Sofía, una azul para Mateo, se movían en patrones que gradualmente se reflejaban mutuamente, creando una simetría que desafiaba toda explicación fisiológica. «Revisa los equipos», doctor Salinas ordenó bruscamente. «Debe haber un error de calibración». Pero la doctora Campos ya estaba verificando manualmente el pulso de Sofía con sus dedos. «No es error del equipo, puedo sentirlo. Su corazón realmente está sincronizándose con el de él». Mateo, ajeno al caos médico que había desatado, comenzó a moverse. No era un baile tradicional. No eran los pasos estructurados del ballet o la salsa. Era algo mucho más antiguo, más primitivo. Sus movimientos fluían como agua, trazando patrones invisibles en el aire alrededor de Sofía, como si estuviera pintando con su cuerpo. «Cierra los ojos, Sofía», Mateo dijo suavemente, aún sosteniendo su mano. «Y recuerda, no pienses en tus piernas, no pienses en el accidente. Piensa en la primera vez que bailaste. ¿Cuántos años tenías?» 4. Sofía respondió con voz temblorosa, sus ojos cerrados obedientemente. «Mamá me llevó a mi primera clase de ballet cuando tenía 4 años. ¿Y cómo se sentía? Como volar», Sofía susurró, y una lágrima rodó por su mejilla. «Como si mi cuerpo pudiera hacer cualquier cosa, como si no hubiera límites». «Ese sentimiento», Mateo dijo, ahora girando lentamente alrededor de su silla de ruedas mientras mantenía el contacto con su mano. «Nunca se fue. Está dormido dentro de ti. Vamos a despertarlo». Sus movimientos se volvieron más complejos, más rápidos, y mientras bailaba, comenzó a tararear. No una melodía reconocible, sino algo que sonaba como música de otra época, de otro mundo. Era triste y alegre simultáneamente, como el sonido de esperanza luchando contra desesperación. Don Augusto observaba con el corazón en la garganta. Parte de él quería detener esto inmediatamente. Se veía ridículo, un niño descalzo bailando alrededor de su hija mientras tarareaba melodías extrañas. Pero había algo en la atmósfera de la habitación que había cambiado. El aire parecía más denso, cargado con una energía que don Augusto no podía nombrar, pero definitivamente podía sentir. Don Augusto, el doctor Reyes, el psicólogo, lo llamó urgentemente. «Necesita ver esto». Don Augusto se acercó a donde el doctor Reyes estaba monitoreando la actividad cerebral de Sofía. La pantalla mostraba patrones de ondas cerebrales que pulsaban en colores brillantes. «¿Qué estoy viendo?», don Augusto preguntó. «Actividad en la corteza motora», doctor Reyes explicó, su voz llena de asombro. «Las áreas del cerebro responsables del movimiento voluntario están activándose. Esto no debería ser posible con su tipo de lesión medular. La señal no debería poder pasar». «¿Entonces qué significa?». «No lo sé», doctor Reyes admitió honestamente. «Pero está sucediendo algo que no puedo explicar con ninguna teoría neurológica que conozca». Mateo dejó de bailar súbitamente y se arrodilló frente a Sofía, aún sosteniendo su mano. «Sofía, abre los ojos». Ella obedeció, y sus ojos color avellana estaban vidriosos con lágrimas, pero también brillando con algo más, algo que don Augusto no había visto en años. «¿Puedes sentir esto?». Mateo presionó suavemente su otra mano contra la rodilla de Sofía. Sofía parpadeó, concentrándose. 10 segundos pasaron, 20, y entonces su rostro se transformó completamente, sus ojos abriéndose ampliamente con shock absoluto. Siento presión», susurró. «Papá, puedo sentir su mano en mi rodilla». El salón explotó en caos controlado. Los médicos se lanzaron hacia adelante, verificando, testando,
tratando desesperadamente de entender qué estaba pasando. El doctor Salinas sacó su martillo de reflejos y lo presionó contra varios puntos de las piernas de Sofía. ¿Puedes sentir esto?, preguntó, golpeando suavemente debajo de su rodilla derecha. Sí, Sofía respondió llorando ahora abiertamente. Sí, lo siento. Es como hormigueo, como cuando tu pie se duerme y comienza a despertar. Dios mío, el doctor Salinas murmuró, su rostro completamente pálido. Esto no es médicamente posible. Pero Mateo no se detuvo. Todavía no hemos terminado, dijo. Eso fue solo el comienzo. Sofía, ahora viene la parte difícil. ¿Qué parte?, ella preguntó, mitad emocionada, mitad aterrada. La parte donde enfrentas lo que realmente está manteniendo tus piernas prisioneras, Mateo respondió, y su voz se volvió más seria. No es solo el daño físico, Sofía. Es algo más, algo emocional que se ha atrapado en tu cuerpo. Don Augusto sintió alarma. ¿De qué estás hablando? Mateo lo miró directamente. Con su permiso, don Augusto, necesito hablar con Sofía sobre su madre, sobre el accidente. ¡No! Don Augusto reaccionó instintivamente, dando un paso hacia adelante. No vas a traumatizarla reviviendo. Ya está traumatizada. Mateo interrumpió gentilmente pero firmemente. Ha estado viviendo con ese trauma durante 4 años, enterrado tan profundo que ni siquiera ella se da cuenta de cuánto está afectando su cuerpo. Si no lo liberamos, sus piernas nunca se liberarán completamente. El doctor Reyes puso una mano en el hombro de don Augusto. Don Augusto, hay evidencia creciente en neurociencia sobre la conexión entre trauma emocional no procesado y condiciones físicas. Si este niño de alguna manera puede ayudar a Sofía a procesar lo que pasó, es demasiado joven, es demasiado doloroso. Don Augusto protestó, sintiendo lágrimas quemando sus propios ojos. Papá, la voz de Sofía era pequeña pero clara. Quiero hacerlo. Si puede ayudarme a caminar otra vez, quiero enfrentar lo que sea necesario. Don Augusto miró a su hija, su pequeña guerrera que había sobrevivido tanto sin rendirse, y se dio cuenta de que tenía un coraje que él nunca había tenido. Asintió lentamente, incapaz de confiar en su voz. Mateo se volvió completamente hacia Sofía, tomando ambas de sus manos ahora. Sofía, quiero que me cuentes sobre el día del accidente. ¿Qué recuerdas? Sofía cerró los ojos con fuerza. Estábamos volviendo de mi clase de ballet. Mamá estaba manejando. Yo estaba en el asiento trasero, practicando posiciones de brazos. Mamá se volteó para sonreírme en el espejo retrovisor. Me dijo, «Vas a ser la mejor bailarina del mundo, mi amor». ¿Y entonces? Su voz se quebró. Los médicos esperaban en silencio respetuoso. Don Augusto tenía lágrimas corriendo por su rostro. Y entonces todo explotó. Sofía continuó sollozando. Vidrio por todas partes. El auto girando. Mamá gritó mi nombre. Y luego, silencio. ¿Qué sentiste en ese silencio? Mateo preguntó suavemente. Miedo. Sofía lloró. Tanto miedo. Y entonces vi a mamá. No se movía. Había sangre. Traté de moverme para ayudarla, pero mis piernas no respondían. Grité y grité, pero nadie venía. Y pensé que era mi culpa. ¿Por qué pensaste que era tu culpa? Mateo presionó gentilmente. Porque si no hubiera tenido clase de ballet ese día, no habríamos estado en esa carretera. Si mamá no se hubiera volteado para mirarme, habría visto el camión. Todo pasó porque yo estaba allí. Porque yo quería bailar. Las palabras salieron como vómito, como veneno que había estado envenenándola desde adentro durante 4 años. Don Augusto quería correr hacia ella, abrazarla, decirle que nada de eso era verdad. Pero Mateo le hizo una señal con la mano para que se quedara donde estaba. Sofía, Mateo dijo con voz llena de compasión, ¿sabes qué creo que pasó? ¿Qué? Ella sollozó. Creo que parte de ti decidió que si el baile causó que perdieras a tu mamá, entonces nunca más merecías bailar. Y creo que esa parte de ti, la parte que se siente culpable, está sosteniendo tus piernas como prisioneras, como castigo. El silencio que siguió fue absoluto. Sofía abrió los ojos, mirando a Mateo como si acabara de ver su alma completamente desnuda. Pero no fue tu culpa, Mateo continuó. El accidente fue causado por un conductor ebrio que cruzó el carril, no por el ballet.
No por tu mamá mirándote, y definitivamente no por ti. Pero si yo no... No, Mateo la interrumpió firmemente. No puedes cambiar el pasado con si yo. Lo único que puedes cambiar es cómo lo llevas ahora. Y llevar culpa que no es tuya está matándote, está manteniendo tus piernas muertas. Don Augusto observaba esta interacción con asombro creciente. Este niño de 11 o 12 años estaba diciendo cosas que 3 psicólogos infantiles no habían podido articular en 4 años de terapia. ¿Tu mamá querría que te castigaras así?, Mateo preguntó. ¿Querría que nunca bailaras otra vez? No, Sofía lloró. Ella querría que bailara, querría que fuera feliz. Entonces tienes que perdonarte, Mateo dijo. Tienes que soltar esta culpa. Y cuando lo hagas, tus piernas se soltarán también. Sofía lloró durante lo que pareció una eternidad. Mateo la sostuvo, o más bien, sostuvo sus manos, mientras todo el dolor, la culpa, el trauma de 4 años salía en oleadas de sollozos. Don Augusto lloraba también, junto con varios de los médicos. La doctora Campos tenía lágrimas corriendo por su rostro profesional normalmente compuesto. Y mientras Sofía lloraba, algo extraordinario aparecía en los monitores médicos. Los patrones de ondas cerebrales estaban cambiando dramáticamente, reorganizándose, como si el cerebro mismo se estuviera recableando en tiempo real. Finalmente, después de lo que pareció horas, pero fueron solo minutos, los sollozos de Sofía se calmaron. Respiró profundamente, limpiándose las lágrimas. «Me siento diferente», dijo con asombro. «Me siento más liviana». «Eso es porque soltaste un peso que has estado cargando». Mateo sonrió. «¿Estás lista para el siguiente paso?» «¿Qué es el siguiente paso?» «Intentar mover tus dedos de los pies». Parecía una meta tan pequeña, tan insignificante. Pero para Sofía, quien no había podido mover ni un músculo por debajo de la cintura en 4 años, era como escalar el Everest. Mateo puso sus manos sobre las rodillas de Sofía. «No pienses en tus dedos. Piensa en la música que solías escuchar cuando bailabas. ¿Cuál era tu favorita?» «El lago de los cisnes». Sofía respondió inmediatamente. «La parte del cisne blanco». «Cierra los ojos y escúchala en tu mente», Mateo instruyó. «Deja que la música fluya a través de ti, desde tu corazón hasta tus extremidades». Sofía cerró los ojos, su rostro contorsionándose en concentración. Los médicos observaban los monitores con fascinación y horror. Las señales neuronales estaban viajando, realmente viajando, por caminos que habían estado bloqueados durante 4 años. 30 segundos pasaron. 1 minuto, 2 minutos, y entonces, tan pequeño que casi podría haberse imaginado, el dedo gordo del pie derecho de Sofía se movió. No fue mucho, apenas 1 milímetro, pero se movió. Definitivamente, inequívocamente, milagrosamente se movió. ¡Se movió!, Sofía gritó, sus ojos abriéndose de golpe. «¡Papá! ¡Se movió! ¡Lo sentí!». Don Augusto cayó de rodillas junto a su hija, sollozos, sacudiendo su cuerpo de una manera que no había experimentado desde el funeral de Gabriela. «Lo vi, princesa. Lo vi». El doctor Salinas estaba pálido, mirando el pie de Sofía como si fuera un milagro bíblico materializándose frente a sus ojos. Necesito documentar esto. Necesito hacer pruebas inmediatas, resonancias. Necesito entender lo que necesita». Mateo dijo suavemente pero con autoridad que detuvo al médico en seco. «Es aceptar que hay cosas en este universo que su educación no lo preparó para comprender». Doctor Salinas abrió la boca para protestar, luego la cerró. No tenía argumento contra lo que todos acababan de presenciar. ¿Puede Sofía caminar ahora?, don Augusto preguntó, su voz llena de esperanza desesperada. «No todavía», Mateo respondió honestamente. «Lo que hicimos hoy fue abrir la puerta, pero su cuerpo necesita tiempo para recordar cómo usarla. Necesitamos trabajar todos los días durante la próxima semana. Y si todo va como debe ir, en su cumpleaños dará sus primeros pasos». «¿Volverás?», Sofía preguntó ansiosamente. «Todos los días», Mateo prometió, «hasta que bailes otra vez». Durante los siguientes 6 días, Mateo llegó al penthouse exactamente a las 4 de la tarde. Don Augusto había intentado ofrecerle dinero, ropa nueva, un lugar para quedarse.
Pero el niño rechazaba todo con educada firmeza. No necesito nada de eso, decía simplemente. Solo necesito que confíen en el proceso. Cada sesión duraba 2 horas, y cada una llevaba a Sofía más lejos en su viaje de recuperación. El segundo día, logró mover todos los dedos de ambos pies. El tercer día, sintió sensación completa en sus pantorrillas. El cuarto día, los músculos de sus muslos respondieron cuando Mateo presionó ciertos puntos. Los médicos documentaban todo meticulosamente, enviando los datos a colegas en todo el mundo. Las respuestas que recibían variaban entre incredulidad total y fascinación científica. Varios especialistas internacionales pidieron permiso para venir a observar, pero don Augusto rechazó a todos. No iba a convertir el milagro de su hija en un circo mediático. Pero había otro cambio sucediendo, más sutil pero igualmente profundo. Don Augusto comenzó a realmente hablar con Mateo durante los descansos de las sesiones. Descubrió que el niño vivía con su abuela en un barrio marginal al otro lado de la ciudad. Su madre había muerto de cáncer 2 años atrás. Su padre los había abandonado cuando Mateo tenía 3 años. ¿Cómo aprendiste a hacer esto?, don Augusto preguntó una tarde mientras Sofía descansaba y Mateo bebía agua que doña Mercedes le había traído. Mi madre era bailarina de ballet, Mateo respondió, mirando hacia la ventana donde el sol poniente pintaba el cielo de naranjas y púrpuras. Cuando se enfermó, los doctores le dijeron que tenía 6 meses. Ella vivió 2 años más. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque seguía bailando. Cada día, sin importar cuánto dolor sintiera, bailaba. Al principio pensé que estaba loca, pero entonces empecé a notar algo. Los días que bailaba, el dolor desaparecía. No completamente, pero lo suficiente para que pudiera sonreír, para que pudiera abrazarme, para que pudiera ser mamá, en lugar de solo una paciente. Los doctores probablemente dirían que era distracción o efecto placebo, don Augusto comentó. Probablemente, Mateo concordó. Pero yo sé lo que vi. Y antes de morir me enseñó que el baile es un lenguaje más antiguo que las palabras. Que cuando bailas con alguien de verdad, cuando realmente conectas, puedes tocar lugares en ellos que la medicina no puede alcanzar. Don Augusto estudió al niño. Este niño extraordinario que había entrado a su vida hace solo una semana, pero que ya había cambiado todo. ¿Por qué nosotros? De todas las personas que podrías ayudar, ¿por qué viniste a nosotros? Mateo lo miró con esos ojos oscuros que parecían ver demasiado. Porque Sofía estaba lista. Y porque usted necesitaba aprender algo. ¿Qué necesitaba aprender? Que el dinero no es lo que hace que las personas tengan valor. Mateo respondió simplemente. Mi abuela limpia casas para vivir. Gana en un mes lo que usted probablemente gasta en una cena. Pero ella es una de las personas más sabias que he conocido. Y yo vivo en un barrio pobre. Pero he visto más amor genuino en esas calles que probablemente existe en todos los penthouses de esta ciudad combinados. Las palabras deberían haber ofendido a don Augusto. Una semana antes, lo habrían enfurecido. Pero algo había cambiado en él. Ver a su hija recuperarse, presenciar algo que desafiaba toda explicación científica, lo había hecho cuestionar muchas de sus certezas. Tienes razón, admitió, sintiendo humildad genuina por primera vez en décadas. He sido un idiota arrogante, que confundió el éxito financiero con la superioridad humana. No es solo usted, Mateo dijo. Es casi todo el mundo con dinero. Por eso mi abuela dice que la riqueza verdadera no se mide en cuentas bancarias. Entonces, ¿en qué se mide? ¿En cuántas personas tocan tu corazón? ¿En cuántas vidas haces mejor? En si cuando mueras, el mundo será un poco más luminoso porque estuviste en él. Don Augusto sintió lágrimas picando sus ojos. Tu madre te enseñó bien. Ella me enseñó todo lo que importa, Mateo respondió. El 6º día, algo inesperado sucedió. Durante la sesión, mientras Mateo guiaba a Sofía a través de movimientos cada vez más complejos con sus brazos, enseñándole a bailar con la parte superior de su cuerpo, mientras sus piernas seguían sin poder sostenerla, don Augusto notó que el niño se veía pálido, más pálido de lo normal. ¿Estás bien?, preguntó con preocupación creciente. Estoy bien, Mateo respondió, pero su voz sonaba más débil de lo usual. No, no lo estás. La doctora Campos intervino acercándose. Has estado luciendo más pálido cada día. Y mira tus manos, están temblando.
Era verdad. Las manos de Mateo, que normalmente eran firmes y seguras, temblaban ligeramente. Es solo cansancio, Mateo insistió. Lo que hacemos aquí requiere mucha energía. Pero don Augusto estaba alarmado. Necesitas descansar. Tomemos un día libre. ¡No! Sofía protestó desde su silla. Mañana es mi cumpleaños. Mateo dijo que caminaría en mi cumpleaños. Mateo sonrió débilmente. Y lo harás. Solo necesito dormir bien esta noche. Mañana estaré perfecto. Pero cuando Mateo se fue esa tarde, don Augusto llamó a Martín aparte. Quiero que sigas discretamente a ese niño. Averigua dónde vive exactamente. Y quiero un reporte completo de su situación. 2 horas después, Martín regresó con información que hizo que don Augusto sintiera vergüenza profunda. Mateo vivía con su abuela en un apartamento de una habitación en uno de los barrios más pobres de la ciudad. El edificio estaba literalmente cayéndose a pedazos. Tenían un solo colchón que compartían. La abuela trabajaba limpiando casas 6 días a la semana, ganando apenas suficiente para pagar el alquiler y comprar comida básica. «Y hay algo más, señor», Martín añadió con expresión preocupada. «Hablé con algunos vecinos. Dicen que el niño ha estado enfermo. Lo han visto tosiendo sangre. La abuela está desesperada por pagar un doctor, pero no tienen dinero». Don Augusto sintió como si le hubieran pateado el estómago. Este niño que estaba curando a su hija estaba él mismo enfermo, posiblemente gravemente enfermo, y no tenía acceso a atención médica adecuada. «Quiero que envíes a nuestro mejor médico a esa dirección mañana a primera hora», don Augusto ordenó. «No, espera. Quiero que organices transporte para traer a Mateo y su abuela aquí. Van a quedarse en una de las suites de huéspedes. Y voy a asegurarme personalmente de que Mateo reciba el mejor cuidado médico disponible». Al día siguiente era el cumpleaños de Sofía. Don Augusto había organizado una pequeña celebración. Solo familia cercana, el equipo médico, y ahora Mateo y su abuela, quien había sido recogida esa mañana en un auto privado que la dejó absolutamente atónita. Doña Rosa, la abuela de Mateo, era una mujer diminuta de 70 y tantos años, con cabello completamente blanco y ojos que habían visto demasiada vida. Cuando don Augusto la conoció, se inclinó respetuosamente. «Doña Rosa, su nieto ha hecho lo imposible por mi hija. Estoy profundamente en deuda con ustedes». Rosa miró alrededor del penthouse con expresión que mezclaba asombro y algo más, algo como tristeza. «Hermoso», dijo simplemente, «pero frío. Una casa así necesita más amor, don Augusto». Las palabras eran simples, pero golpearon como puñetazos. Don Augusto se dio cuenta de que tenía razón. Desde la muerte de Gabriela, el penthouse había sido un mausoleo hermoso pero vacío. «Mateo me contó sobre usted», Rosa continuó. «Me contó que era un hombre orgulloso que aprendió humildad. Eso es bueno. El orgullo es el peor de todos los venenos». Mateo lucía mejor esa mañana, como si una noche de sueño en una cama real hubiera restaurado su energía. Pero don Augusto había hecho los arreglos para que el doctor Salinas lo examinara completamente después de la sesión de cumpleaños de Sofía. A las 4 de la tarde todos se reunieron en el salón de baile. Sofía estaba radiante con un vestido blanco que don Augusto le había comprado especialmente para este día. Había velas, había pastel, había regalos, pero todos sabían que el verdadero regalo que Sofía deseaba no venía envuelto en papel brillante. «¿Estás lista?», Mateo le preguntó extendiendo sus manos. «Más que lista», Sofía respondió tomándolas sin dudarlo. Esa conexión inmediata y ahora familiar sucedió. Los monitores cardíacos sincronizándose, la energía en la habitación cambiando, volviéndose más densa, más cargada. Pero esta vez, Mateo no comenzó con el baile. En cambio, miró alrededor de la habitación llena de testigos. «Antes de que Sofía intente ponerse de pie, necesito que todos entiendan algo. Lo que está a punto de suceder, o no suceder, no es magia. No soy un curandero milagroso. Lo que hemos estado haciendo esta semana es despertar la capacidad de sanación que ya existía dentro del cuerpo de Sofía. ¿Entonces qué eres?», Dr. Salinas preguntó con genuina curiosidad. «Soy un recordatorio», Mateo respondió. «Un recordatorio de que el cuerpo humano es más misterioso y más poderoso de lo que la ciencia médica moderna quiere admitir. Que hay conexiones entre la emoción y el cuerpo físico que apenas estamos comenzando a entender.
y que a veces la sanación requiere más que solo medicina, requiere amor, conexión y la voluntad de enfrentar lo que más duele. Se volteó hacia Sofía. Has hecho un trabajo increíble esta semana. Has enfrentado tu dolor. Has perdonado. Has soltado la culpa que te estaba matando. Tu cuerpo ha respondido de maneras que todos estos doctores dirán que son imposibles. Pero no terminamos todavía. ¿Qué falta?, Sofía preguntó. El acto de fe más grande, Mateo respondió. Tienes que confiar en tu cuerpo lo suficiente como para pedirle que haga algo que no ha hecho en 4 años. Tienes que ponerte de pie. El silencio en la habitación era absoluto. Don Augusto sintió su corazón latiendo tan fuerte que pensó que todos podían escucharlo. Este era el momento. Después de una semana de pequeños milagros progresivos, este era el momento que determinaría si realmente era posible o si todo había sido solo mejoras marginales que terminarían en más desilusión. Tengo miedo, Sofía admitió, su voz temblando. Lo sé, Mateo dijo gentilmente, pero el miedo es solo tu mente tratando de protegerte de posible dolor. Tu cuerpo está listo. Tus piernas están listas. ¿Confías en mí? Confío en ti completamente, Sofía respondió. Entonces no me mires a mí, Mateo dijo sorprendiéndola. Mira a tu papá. Sofía volteó su cabeza, encontrando los ojos de don Augusto. Él estaba llorando ya, lágrimas corriendo libremente por su rostro. Princesa, dijo con voz quebrada, sin importar qué pase ahora, quiero que sepas que estoy más orgulloso de ti de lo que las palabras pueden expresar. No por lo que tus piernas pueden o no pueden hacer, sino por tu coraje, tu determinación, tu espíritu inquebrantable. Te amo, papá, Sofía susurró. Te amo más de lo que el universo puede contener, don Augusto respondió. Mateo se colocó detrás de la silla de ruedas de Sofía. Voy a guiarte hacia arriba, pero el poder tiene que venir de ti. ¿Lista? Sofía asintió, no confiando en su voz. Puso sus manos en los reposabrazos de la silla. Respiró profundo. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Y entonces empujó. Sus brazos temblaron con el esfuerzo. Sus piernas, esas piernas que habían estado muertas durante 4 años, comenzaron a moverse, a empujar contra el piso. Por un horrible segundo, parecía que iban a colapsar, que todo había sido en vano. Doctor Salinas dio un paso hacia adelante, listo para atraparla si caía. Pero entonces, milagrosamente, maravillosamente, imposiblemente, las piernas de Sofía se sostuvieron. Se enderezó completamente, quitando todo su peso de la silla. Por primera vez en 4 años, Sofía Mendoza estaba de pie sobre sus propias 2 piernas. El salón explotó en gritos, lágrimas, aplausos. Doña Rosa estaba rezando en voz alta. La doctora Campos estaba sollozando. Los otros médicos estaban verificando frenéticamente los monitores como si no pudieran creer lo que veían. Pero Sofía solo tenía ojos para su padre. «Papá», susurró, su voz llena de asombro y alegría. «Estoy parada. Realmente estoy parada». Don Augusto quería correr hacia ella, abrazarla, nunca soltarla. Pero Mateo levantó una mano deteniéndolo. «Todavía no. Déjela sentirlo primero». Sofía permaneció de pie durante 30 segundos que se sintieron como eternidad. Sus piernas temblaban con el esfuerzo de músculos que no habían soportado peso en años, pero aguantaban. Sudor cubría su rostro, pero estaba sonriendo. Sonriendo de una manera que don Augusto no había visto desde antes del accidente. «Ahora», Mateo dijo suavemente, «¿quieres intentar un paso?» «Sí», Sofía respondió sin dudar. Mateo se movió para estar frente a ella, extendiendo ambas manos. «Voy a guiarte, pero tus piernas harán el trabajo. Un paso, solo uno». Sofía tomó sus manos. Respiró profundo. Y entonces, con concentración visible en cada línea de su rostro, levantó su pie derecho del suelo. Lo sostuvo en el aire por un segundo. Un segundo que se sintió como una vida entera. Y luego lo bajó 30 centímetros adelante. Había dado un paso real, deliberado, milagroso. Y entonces otro, y otro. Para cuando había dado 5 pasos hacia los brazos extendidos de su padre, todo el salón estaba llorando. Don Augusto finalmente la atrapó, abrazándola con tal fuerza que la levantó del suelo, sollozando en su cabello. «Mi niña, mi hermosa,
valiente, increíble niña. Los médicos estaban en shock absoluto. Doctor Salinas estaba mirando las lecturas de los monitores como si fueran textos alienígenas. Esto no debería ser posible. La lesión medular era completa. Los escáneres de hace una semana mostraban daño irreversible. Y ahora está caminando. Doña Rosa dijo simplemente, porque aprendió que su cuerpo no era su prisión. Era solo un espejo de su dolor. Y cuando sanó el dolor, el cuerpo siguió. Doctor Salinas la miró con expresión que mezclaba frustración y respeto. Eso no es científicamente... La ciencia no lo sabe todo. Rosa interrumpió gentilmente. Y nunca lo sabrá todo. Hay misterios en este universo que son más grandes que sus máquinas y sus teorías. Mientras todos celebraban, don Augusto notó que Mateo se había alejado hacia la esquina del salón. El niño se veía exhausto, más que exhausto. Estaba pálido como papel y temblando visiblemente. «Mateo», don Augusto se acercó con preocupación. «¿Estás bien?» «Solo cansado», Mateo murmuró. Pero sus rodillas se doblaron y habría caído si don Augusto no lo hubiera atrapado. «¡Doctor Salinas!», don Augusto gritó urgentemente. El médico corrió, revisando rápidamente los signos vitales de Mateo. Su expresión se volvió grave. Su pulso está débil y errático. Necesita atención médica inmediata. No hospital público. Lo llevaremos a mi clínica privada ahora mismo. 20 minutos después, Mateo estaba en una cama de hospital en la clínica Salinas, la instalación médica privada más avanzada de la ciudad. Docenas de pruebas fueron realizadas. Análisis de sangre, escáneres, rayos X. Don Augusto esperaba en el pasillo con doña Rosa y Sofía, quien se negó rotundamente a ser separada de Mateo. «¡Es mi culpa!», Sofía lloraba, apoyándose en su bastón. «Usó toda su energía ayudándome y ahora está enfermo por mi culpa». «No, mi niña», doña Rosa la abrazó. «Mi Mateo ha estado enfermo desde antes de conocerlos. Lo que hizo por ti no lo enfermó. Le dio un propósito en sus últimos...». Se detuvo abruptamente, cubriéndose la boca como si hubiera revelado demasiado. «¿Últimos qué?», don Augusto preguntó, sintiendo terror helado corriendo por sus venas. Rosa cerró los ojos, lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. «Últimos meses, tal vez semanas. Mi Mateo tiene leucemia aguda. Nos lo dijeron hace 6 meses. Sin tratamiento adecuado, los doctores del hospital público dijeron que tenía quizás 1 año. Pero no teníamos dinero para quimioterapia, para medicinas especiales. Así que decidimos que si iba a morir joven, al menos moriría haciendo algo significativo». Don Augusto sintió como si el piso se abriera bajo sus pies. ¿Por eso vino a nosotros? ¿Sabiendo que estaba muriendo? Vino porque escuchó sobre Sofía de una enfermera que limpiaba en el hospital donde hacen las terapias de su hija. Esa enfermera era mi prima. Le contó a Mateo sobre una niña que había perdido a su madre y sus piernas el mismo día. Y Mateo dijo, «Antes de que me vaya, quiero ayudar a alguien de la manera en que mamá me ayudó a mí». Así que ahorró cada centavo que conseguía en las calles, se lavó lo mejor que pudo y vino aquí. Sofía sollozaba incontrolablemente. Don Augusto sentía como si alguien le hubiera arrancado el corazón del pecho. Este niño extraordinario, había estado muriendo todo este tiempo, y aún así había gastado sus últimas fuerzas en sanar a una desconocida. Doctor Salinas salió de la sala de examen con expresión grave. «Los resultados son... difíciles. La leucemia está muy avanzada. Su recuento de glóbulos blancos está críticamente alto. Sus plaquetas están peligrosamente bajas. Francamente, me sorprende que haya podido funcionar tan normalmente como lo hizo esta semana. ¿Puede salvarlo?», don Augusto preguntó desesperadamente. «Con tratamiento agresivo inmediato, quimioterapia intensiva, posible trasplante de médula ósea, tal vez. Pero no voy a mentirles. Incluso con el mejor tratamiento disponible, sus probabilidades son tal vez del 30%. Y el tratamiento es extremadamente costoso. Estamos hablando de cientos de miles de dólares. No me importa el costo», don Augusto dijo inmediatamente. «Gasté lo que sea necesario. Ese niño le devolvió la vida a mi hija. Le debo todo». Doctor Salinas asintió. «Comenzaremos el tratamiento inmediatamente. Pero necesito que entiendan. El camino será difícil, doloroso, y no hay garantías. Durante los siguientes 3 meses,
Mateo vivió en la clínica. Don Augusto pagó por todo: la suite privada más grande, los mejores oncólogos del país, medicinas experimentales importadas. Sofía lo visitaba todos los días, practicando caminar en su habitación para mostrarle su progreso, bailando para él cuando la quimioterapia lo dejaba demasiado débil para moverse. «Mira, Mateo». Sofía hacía piruetas torpes pero reales alrededor de su cama. «Estoy bailando otra vez. Todo gracias a ti». Mateo sonreía desde su cama, su cabello completamente perdido por la quimioterapia, su piel pálida como papel, pero sus ojos aún brillando con esa misma calidez. «Eres hermosa cuando bailas, Sofía. Nunca dejes de bailar». Don Augusto pasaba horas sentado junto a la cama de Mateo, leyéndole libros, contándole historias, simplemente estando presente. Se había dado cuenta de algo fundamental. Este niño le había enseñado más sobre lo que significa ser humano en una semana de lo que había aprendido en 54 años de vida. Una noche, cuando Mateo estaba particularmente débil después de una sesión brutal de quimioterapia, llamó a don Augusto a su lado. «Don Augusto». Su voz era apenas un susurro. «Necesito pedirle algo». «Cualquier cosa». Don Augusto respondió inmediatamente. «Si no sobrevivo a esto». «No hables así. Vas a sobrevivir». «Si no sobrevivo», Mateo continuó con determinación gentil, «quiero que prometa algo. Quiero que use su dinero y su influencia para ayudar a otros niños como yo. Niños pobres que tienen enfermedades tratables pero no tienen recursos. No todos tienen la suerte de conocer a alguien como usted». Don Augusto sintió lágrimas quemando sus ojos. «Te lo prometo. Pero vas a sobrevivir, y vas a ayudarme a hacerlo». 3 meses de tratamiento intensivo produjeron resultados mixtos. La leucemia había entrado en remisión, pero el cuerpo de Mateo estaba devastado. Los médicos eran cautelosamente optimistas, pero advirtieron que el riesgo de recaída era alto. «Necesita al menos 6 meses más de terapia de mantenimiento», Dr. Salinas explicó, «y monitoreo constante. Pero hay una posibilidad real de que lo logre». Don Augusto había tomado una decisión durante esos 3 meses. Cuando finalmente le dieron de alta a Mateo, le hizo una oferta a él y a doña Rosa. «Quiero que se muden aquí, al penthouse. Tenemos más espacio del que necesitamos. Mateo necesitará cuidado médico constante, y quiero asegurarme de que lo reciba». Rosa comenzó a protestar. Sobre caridad, sobre orgullo. Pero Mateo puso una mano en su brazo. «Abuela, no es caridad, es familia. Ellos son nuestra familia ahora». Y así, por primera vez desde la muerte de Gabriela, el penthouse de don Augusto se llenó de vida real. No solo lujo vacío, sino risas, conversaciones, amor genuino. Sofía continuó su recuperación, ahora bajo la guía de los mejores fisioterapeutas, pero también bajo las enseñanzas continuas de Mateo, cuando tenía suficiente fuerza. 6 meses después de dar sus primeros pasos, Sofía bailó su primera rutina completa de ballet. Don Augusto la filmó con lágrimas corriendo por su rostro. Pero don Augusto no olvidó su promesa a Mateo. Comenzó a planear algo grande, algo que cambiaría vidas. 1 año después del día en que Mateo había aparecido en su puerta descalzo y desafiante, don Augusto organizó una conferencia de prensa. Los medios de comunicación llenaban el salón de eventos que había alquilado, cámaras apuntando, reporteros listos con preguntas. Junto a él en el escenario estaban Sofía, ahora caminando perfectamente sin ayuda, Mateo, delgado pero vivo, su cabello creciendo de vuelta, doña Rosa, y el doctor Salinas. Hace 1 año, don Augusto comenzó, su voz clara pero llena de emoción. «Yo era un hombre diferente. Era arrogante, cruel, y completamente ciego a lo que realmente importa en la vida. Medía el valor de las personas por sus cuentas bancarias y trataba a quienes consideraba inferiores con desprecio. Los reporteros garabateaban frenéticamente. Esta no era la típica conferencia de prensa corporativa. Entonces un niño llegó a mi puerta. Estaba descalzo, con ropa rasgada, viviendo en extrema pobreza. Y lo traté como basura. Lo llamé mugroso. Me burlé de él. Casi lo echo de mi propiedad». Hizo una pausa, mirando a Mateo con afecto. «Pero resulta que ese niño que yo juzgué como sin valor poseía algo que todo mi dinero nunca pudo comprar. Poseía la capacidad de ver más allá de las apariencias, de reconocer el dolor en otros y ofrecer sanación genuina, de amar incondicionalmente.
Mi hija Sofía había estado en silla de ruedas durante 4 años después de un accidente que también mató a mi esposa. Gasté millones en los mejores médicos del mundo. Todos me dijeron que nunca caminaría. Y tenían razón, según todo el conocimiento médico convencional. Sofía se puso de pie y caminó al micrófono. Pero Mateo me enseñó algo que ningún doctor podía, que mi parálisis no era solo física, era emocional. Estaba cargando culpa por el accidente, por sobrevivir cuando mamá no lo hizo. Esa culpa vivía en mi cuerpo como una prisión. Mateo me ayudó a liberar esa culpa, continuó Sofía, su voz clara y fuerte. No con medicina o cirugía, sino con compasión, comprensión y baile. Y cuando liberé el dolor emocional, mi cuerpo recordó cómo moverse. Dr. Salinas se acercó al micrófono. Como médico y científico, puedo confirmar que presencié algo que desafía la explicación médica convencional. He revisado este caso con los mejores neurocirujanos del mundo. Ninguno puede explicar completamente la recuperación de Sofía usando solo principios científicos conocidos. ¿Entonces fue un milagro?, un reportero gritó. Fue algo que la medicina moderna está apenas comenzando a entender, doctor. Salinas respondió. La conexión profunda entre trauma emocional y manifestación física. La capacidad del cuerpo humano para sanarse a sí mismo cuando se eliminan bloqueos psicológicos. Esto no reemplaza la medicina convencional, pero sugiere que necesitamos expandir nuestra comprensión de cómo funciona realmente la sanación. Don Augusto retomó el micrófono. Mientras Mateo me enseñaba a mi hija a caminar otra vez, aprendí algo sobre mí mismo. Descubrí que el verdadero fracaso no es la falta de dinero, es la falta de humanidad. Es tratar a otros como objetos en lugar de almas. Por eso hoy anuncio la creación de la Fundación Gabriela y Mateo, dotada con $150 millones inicialmente. Su misión será triple. Los reporteros se inclinaron hacia adelante, captando cada palabra. Primero, proporcionar tratamiento médico completo y gratuito para niños de familias de bajos recursos que sufren enfermedades tratables, pero no tienen medios para pagar. Mateo casi murió de leucemia no porque no hubiera tratamiento disponible, sino porque su familia no podía pagarlo. Eso es inaceptable en una sociedad civilizada. El aplauso estalló espontáneamente entre los reporteros. Segundo, establecer centros de sanación integral que combinen medicina convencional con terapias holísticas, terapia de movimiento, asesoramiento psicológico, tratamiento del trauma. Porque hemos aprendido que sanar el cuerpo sin sanar la mente y el espíritu es medicina incompleta. Tercero, financiar investigación sobre la conexión entre trauma emocional y condiciones físicas. Si podemos entender mejor cómo el dolor psicológico se manifiesta en el cuerpo, podemos desarrollar tratamientos más efectivos para millones de personas. Mateo se acercó al micrófono, todavía débil pero cada día más fuerte. Hay algo que quiero que todos entiendan. No soy un curandero mágico. No tengo poderes especiales. Lo que hice por Sofía, cualquiera puede aprenderlo. Es solo cuestión de ver a las personas como seres humanos completos. Cuerpo, mente y espíritu. Mi madre me enseñó que el baile es un lenguaje del alma. Que cuando dos personas se conectan de verdad, cuando una persona realmente ve el dolor de otra y ofrece amor en lugar de juicio, pueden suceder cosas extraordinarias. ¿Pero otros con lesiones medulares pueden recuperarse como Sofía?, un reportero preguntó. No puedo prometerles eso, Mateo respondió honestamente. Cada persona es diferente, cada sanación es única, pero lo que sí puedo decirles es que hay más misterio en el cuerpo humano de lo que la ciencia ha descubierto. Y que el amor, la compasión, la voluntad de enfrentar nuestro dolor más profundo, estas cosas tienen poder real. La conferencia de prensa se volvió viral inmediatamente. Videos de Sofía caminando, testimonios de los médicos, las palabras de Mateo. Todo fue compartido millones de veces en redes sociales. Familias de todo el país comenzaron a contactar a la fundación pidiendo ayuda. Pero don Augusto también enfrentó críticas severas. Empresarios que habían sido sus pares lo llamaban blando, ingenuo. Decían que estaba desperdiciando su fortuna en causas perdidas. Una noche, en una cena de gala empresarial, a la que asistió por última vez, uno de sus antiguos socios le confrontó públicamente. «Augusto, has perdido la cabeza», Ricardo Maldonado declaró con desdén, lo suficientemente fuerte para que toda la mesa escuchara.
gastando tu fortuna en niños pobres que probablemente nunca contribuirán nada a la sociedad, creyendo en charlatanes que venden milagros falsos. Don Augusto puso su copa de vino cuidadosamente en la mesa. Ricardo, durante años creí exactamente lo que tú crees. Que el valor de una persona se mide en su productividad económica. Que ayudar a los pobres es desperdiciar recursos. Y tenías razón entonces. Ricardo respondió. El mundo funciona con eficiencia. Estaba completamente equivocado. Don Augusto interrumpió, su voz tranquila pero firme. Y tú también lo estás. Porque si medimos el valor humano solo en términos económicos, entonces ese niño que casi dejé morir en las calles no vale nada. Pero resulta que ese niño sin valor me enseñó más sobre liderazgo, compasión y propósito de lo que todos ustedes me enseñaron en 30 años de negocios. Eso es sentimentalismo barato, Ricardo escupió. No. Don Augusto se puso de pie. Es humanidad. Y la diferencia entre nosotros, Ricardo, es que yo finalmente la encontré. Tú todavía estás perdido en un mundo donde el dinero es lo único que importa. Don Augusto dejó la cena esa noche y nunca regresó a ese círculo social. Había encontrado un propósito más grande. Durante los siguientes 2 años, la Fundación Gabriela y Mateo transformó la vida de miles de niños. El primer centro de sanación integral abrió en el barrio donde Mateo había crecido, un edificio moderno con médicos de primera clase, pero también con salones de baile, áreas de terapia artística, jardines de meditación. Sofía, ahora de 13 años, se convirtió en la embajadora más joven de la fundación. Daba charlas en escuelas sobre superar trauma, sobre nunca perder esperanza. Y bailaba. Dios, cómo bailaba. Su historia inspiró a millones. Mateo, mientras tanto, pasó por remisión completa. Los médicos lo llamaban un milagro médico. Él decía simplemente que había encontrado un propósito que valía la pena vivir. Se convirtió en terapeuta de movimiento certificado, trabajando con niños que habían sufrido traumas físicos y emocionales. Su método, combinar baile con procesamiento emocional, comenzó a ser estudiado por investigadores médicos. Don Augusto transformó completamente su negocio farmacéutico. Redujo los precios de medicinas esenciales, estableció programas de acceso gratuito para familias de bajos recursos, invirtió en investigación de enfermedades que afectaban principalmente a los pobres, enfermedades que las grandes farmacéuticas ignoraban porque no eran rentables. Sus ganancias disminuyeron significativamente. Sus antiguos colegas lo llamaban idiota. Pero por primera vez en su vida, Don Augusto se sentía rico de verdad, rico en propósito, rico en conexiones humanas reales, rico en la satisfacción de saber que estaba haciendo diferencia tangible. Una noche, 3 años después de que Mateo había aparecido en su puerta, Don Augusto estaba sentado en el salón de baile mirando a Sofía ensayar una rutina de ballet. Mateo estaba sentado junto a él, ahora un joven de 15 años, sano y fuerte. ¿Sabes qué es lo más extraño?, Don Augusto dijo pensativamente. ¿Qué? Que tengo menos dinero ahora de lo que tenía hace 3 años. He donado millones. He reducido las ganancias de mi compañía. He rechazado docenas de oportunidades lucrativas. Y sin embargo, me siento más rico que nunca. Mateo sonrió. Eso es porque finalmente aprendió la diferencia entre precio y valor. El dinero tiene precio, el propósito tiene valor, y el valor siempre es más satisfactorio. Tu madre te enseñó bien, Don Augusto dijo. Ella me enseñó a bailar, Mateo respondió. Pero usted me enseñó que el baile puede cambiar el mundo. Que cuando conectas con el dolor de otra persona y ofreces amor en lugar de juicio, creas ondas que se extienden mucho más allá de lo que puedes ver. Sofía terminó su rutina y corrió hacia ellos, radiante de alegría. ¿Qué piensan? Estoy lista para la presentación del mes que viene. ¿Estás lista para conquistar el mundo?, Don Augusto respondió abrazándola. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, Don Augusto fue a su oficina y abrió la caja fuerte donde guardaba sus posesiones más preciadas. Sacó una fotografía de Gabriela, tomada semanas antes del accidente. Estaba bailando en su sala, Sofía niña riéndose a sus pies. Lo logré, mi amor, susurró a la fotografía. Salvé a nuestra niña, y en el proceso me salvé a mí mismo. Colocó la fotografía de vuelta reverentemente. Junto a ella ahora había otra foto.
Mateo y Sofía bailando juntos el día que ella dio sus primeros pasos. Dos niños que habían enfrentado imposibilidades y habían salido más fuertes. Don Augusto sabía que su viaje de transformación nunca terminaría realmente. Cada día aprendía nuevas lecciones sobre humildad, compasión, humanidad. Cada día descubría nuevas formas de usar su privilegio para elevar a otros. Pero había una cosa de la que estaba absolutamente seguro. El mejor momento de su vida no había sido cuando hizo su primer millón, o cuando su compañía se cotizó en bolsa, o cuando apareció en la portada de revistas empresariales. Había sido cuando un niño descalzo entró a su puerta y le enseñó que los verdaderos milagros no se compran con dinero, se crean con amor. 5 años después del día que cambió todo, don Augusto Mendoza se encontraba en el escenario del Teatro Nacional, observando algo que habría sido impensable hace apenas unos años. El telón se levantó revelando a 30 niños y adolescentes en formación de ballet. Cada uno de ellos había sido paciente de la Fundación Gabriela y Mateo. Cada uno con su propia historia de trauma superado, de imposibilidades vencidas. Entre ellos, en el centro del escenario, estaba Sofía. Ahora de 15 años, era todo lo que Gabriela había soñado que sería. Gracia personificada, fuerza envuelta en delicadeza, espíritu inquebrantable brillando a través de cada movimiento. Sus piernas, esas piernas que los mejores médicos del mundo habían declarado muertas para siempre, ejecutaban piruetas perfectas, saltos que desafiaban la gravedad. Junto a ella bailaba Mateo, ahora de 17 años. La leucemia había sido vencida completamente. Se había convertido no solo en terapeuta de movimiento, sino en coreógrafo respetado, creando danzas que contaban historias de dolor transformado en belleza. Pero lo que más conmovía a don Augusto no eran solo Sofía y Mateo. Era ver a todos los otros niños. Estaba Luciana, quien había perdido el uso de su brazo derecho en un accidente, y ahora bailaba con una gracia que hacía que la asimetría se volviera arte. Estaba Daniel, quien había sido diagnosticado con distrofia muscular, y a quien los doctores le habían dado 5 años de vida, ahora de 12 años, y moviéndose con fuerza que desmentía completamente su pronóstico. Estaba Isabela, quien había estado en coma durante 8 meses después de un accidente de auto, y ahora lideraba la sección de ballet contemporáneo. Cada niño era un testimonio viviente de que la sanación es posible cuando se combina la medicina con el amor, la ciencia con la compasión, el tratamiento físico con el cuidado del alma. La presentación terminó con una ovación de pie que duró 10 minutos. El público, que incluía médicos de todo el mundo que habían venido específicamente para estudiar el modelo de la fundación, lloraba abiertamente. Después del show, en el área de camerinos, don Augusto fue abordado por una mujer que no reconoció inmediatamente. Era elegante, profesional, con expresión de determinación. ¿Don Augusto Mendoza?, preguntó. Sí, ¿en qué puedo ayudarla? Mi nombre es doctora Elena Vargas. Soy neurocirujana del Hospital Johns Hopkins. Vine específicamente desde Estados Unidos para hablar con usted. Don Augusto la guió a una sala privada. La doctora Vargas sacó una carpeta gruesa. He estado estudiando los casos de su fundación durante el último año, comenzó. Específicamente, he revisado los expedientes médicos completos de 22 niños que han experimentado recuperaciones que desafían explicación médica convencional. ¿Y qué encontró?, don Augusto preguntó, curioso pero cauteloso. Encontré patrones, la doctora Vargas respondió, sus ojos brillando con la emoción del científico que ha descubierto algo revolucionario. En cada caso, había un componente de trauma emocional sin procesar junto con la condición física. Y en cada caso, cuando ese trauma fue tratado a través de terapias holísticas, especialmente terapia de movimiento, el cuerpo respondió de maneras que no podemos explicar completamente aún. Abrió la carpeta, mostrando escáneres cerebrales, análisis estadísticos, gráficos complejos. Estamos viendo evidencia de neuroplasticidad acelerada, de regeneración nerviosa que ocurre a velocidades imposibles según nuestros modelos actuales, de sistemas inmunológicos que súbitamente se fortalecen cuando el estrés emocional crónico se elimina. ¿Qué está diciendo exactamente?, don Augusto preguntó. Estoy diciendo que lo que ustedes han estado haciendo aquí podría revolucionar cómo entendemos la medicina.
que la separación artificial que hemos creado entre mente y cuerpo, entre emoción y función física, podría estar impidiendo que sanemos efectivamente a millones de personas. Se inclinó hacia adelante. Don Augusto, quiero proponer algo. Una colaboración formal entre la Fundación Gabriela y Mateo y las mejores instituciones médicas del mundo. Queremos estudiar sus métodos rigurosamente, documentar los resultados, publicar investigación que cambie cómo se practica la medicina. Don Augusto sintió emoción creciendo en su pecho. Está diciendo que la comunidad médica finalmente está lista para admitir que hay más en la sanación que solo píldoras y cirugías. Algunos de nosotros siempre lo supimos. La doctora Vargas admitió. Pero necesitábamos evidencia. Necesitábamos casos como el de Sofía, como todos estos niños, para mostrar de manera indiscutible que el amor, la compasión, el procesamiento emocional, estas cosas tienen efectos fisiológicos mensurables. Don Augusto llamó a Mateo y al doctor Salinas. Durante las siguientes horas, discutieron los términos de lo que se convertiría en el estudio médico más grande jamás realizado sobre la conexión mente-cuerpo en sanación pediátrica. Pero esa noche, cuando todos se fueron, don Augusto se encontró solo con doña Rosa en el jardín del penthouse. Un jardín que ahora estaba lleno de flores que ella había plantado, transformando el espacio estéril en algo vivo y hermoso. «Doña Rosa», don Augusto dijo, sentándose en el banco junto a ella. «¿Alguna vez imagino que las cosas terminarían así? Que Mateo no solo sobreviviría, sino que inspiraría un movimiento médico entero?» Rosa sonrió, sus ojos arrugados brillando con sabiduría acumulada. Mateo siempre fue especial, pero lo que realmente lo hizo especial no fue su don para sanar, fue su capacidad para ver luz en la oscuridad, para ver posibilidad donde otros veían imposibilidad, como ver mi posibilidad de cambiar cuando yo era un hombre terrible. Don Augusto reflexionó. No era terrible, Rosa corrigió gentilmente. Era perdido. Hay una diferencia. La gente terrible no puede cambiar. La gente perdida solo necesita que alguien les muestre el camino a casa. Y Mateo me mostró el camino. Mateo abrió la puerta. Rosa dijo. Pero usted eligió caminar a través de ella. Esa elección fue suya. Y cada día desde entonces ha elegido continuar caminando hacia ser mejor. Don Augusto sintió lágrimas. Las lágrimas que ahora fluían tan fácilmente, tan diferentes de los años cuando había mantenido todas las emociones enterradas bajo capas de arrogancia. Doña Rosa, necesito decirle algo que debí haber dicho hace años. ¿Qué? Gracias. Gracias por criar a un niño tan extraordinario. Gracias por no rendirse cuando las cosas eran difíciles. Gracias por enseñarle valores que ninguna escuela cara podría haber enseñado. Usted hizo más con nada de lo que yo hice con millones durante la mayor parte de mi vida. Rosa tomó su mano, esa mano callosa de décadas limpiando casas de otros, y la apretó con fuerza. Don Augusto, ¿sabe cuál es mi mayor alegría? ¿Cuál? No es que Mateo sobrevivió a la leucemia, aunque estoy agradecida todos los días. No es que ahora vivimos en un penthouse hermoso en lugar de nuestro apartamento roto. Mi mayor alegría es que vi a un hombre rico encontrar su alma, porque almas perdidas son más pobres que cuerpos hambrientos. Las palabras se asentaron en el aire de la noche como bendiciones. Al día siguiente, don Augusto hizo algo que había estado planeando durante meses. Convocó a una reunión con los líderes de su compañía farmacéutica. «Voy a hacer cambios fundamentales en cómo operamos», anunció. «Efectivo inmediatamente. Estamos reduciendo los precios de todas las medicinas esenciales en un 70%. Estamos estableciendo un programa que proporciona medicinas completamente gratis a familias que ganan menos del salario mínimo. Y estamos invirtiendo el 30% de nuestras ganancias en investigación de enfermedades que afectan principalmente a los pobres». El director financiero se puso de pie inmediatamente. «Don Augusto, eso nos llevará a la bancarrota en 2 años». «No», don Augusto respondió calmadamente. «Nos llevará a ser una compañía que realmente merece existir. Y si realmente nos lleva a la bancarrota ayudando a los enfermos, entonces prefiero quebrar con honor que prosperar sin alma». Hubo renuncias. Hubo resistencia. Pero también hubo empleados que habían estado esperando años porque la compañía tuviera un liderazgo moral. Ellos se quedaron y trabajaron más duro que nunca. 3 años después,
Contra todas las predicciones de los expertos financieros, la compañía no solo sobrevivió, sino que prosperó. Resulta que cuando la gente sabe que una empresa realmente se preocupa por el bienestar humano sobre las ganancias, la apoyan. Las ventas aumentaron. Nuevos clientes vinieron. Y más importante, miles de vidas fueron salvadas por medicinas que ahora eran accesibles. Para el 10º aniversario del día en que Mateo había entrado a su vida, don Augusto organizó una celebración masiva en el Parque Central de la ciudad. La Fundación Gabriela y Mateo ahora operaba en 12 países. Había ayudado a más de 50.000 niños y había inspirado cientos de programas similares en todo el mundo. El evento atrajo a miles, familias cuyos niños habían sido salvados por la fundación, médicos que ahora practicaban medicina integral, políticos que habían sido inspirados a crear políticas de salud más compasivas. Sofía, ahora de 20 años y estudiando para ser terapeuta de danza profesional, dio un discurso que hizo llorar a todos. Hace 10 años estaba en una silla de ruedas, comenzó, su voz clara amplificada por altavoces. Los mejores médicos del mundo me habían dicho que nunca caminaría. Y tenían razón, según todo el conocimiento médico disponible. Pero lo que no sabían, lo que la medicina todavía está aprendiendo, es que nuestros cuerpos no son solo máquinas. Son expresiones de nuestras vidas emocionales completas. Y cuando sanamos nuestros corazones, nuestros cuerpos siguen. Mateo me enseñó eso. Me enseñó que el baile no es solo movimiento físico. Es el lenguaje del alma. Y cuando dos almas se conectan a través del baile, cuando una persona realmente ve el dolor de otra y ofrece amor en lugar de juicio, pueden suceder cosas que la ciencia llama imposibles, pero que el corazón humano sabe que son naturales. Se volteó hacia su padre, quien estaba entre el público. Pero también quiero hablar de otra transformación que presencié. Mi papá solía ser un hombre que medía el valor humano en dinero, que trataba a los pobres con desprecio, que creía que su riqueza lo hacía superior. Don Augusto sintió un nudo en la garganta, no sabiendo hacia dónde iba esto. Verlo cambiar, Sofía continuó, lágrimas ahora en sus ojos. Verlo aprender humildad, compasión, humanidad real. Esa fue una sanación tan milagrosa como mis piernas volviendo a funcionar. Porque un alma transformada puede cambiar miles de vidas. Y en la última década, he visto cómo la transformación de mi papá ha creado ondas de cambio que han tocado 50.000 familias y contando. La multitud estalló en aplausos, pero don Augusto apenas podía escucharlos a través de sus sollozos. Mateo, ahora de 22 años y director de programas de terapia de movimiento para la Fundación, tomó el micrófono. Hay algo que quiero que todos entiendan. Lo que hice por Sofía hace 10 años no fue magia, no fue un superpoder, fue simplemente amor expresado a través del lenguaje del movimiento. Y todos ustedes pueden hacerlo. Pueden ver a alguien que está sufriendo, y en lugar de juzgar, pueden ofrecer compasión. Pueden reconocer que cada persona lleva heridas invisibles. Pueden elegir ser puentes de sanación en lugar de muros de separación. Mi madre me enseñó que bailar es conectarse con la parte divina de otra persona. Y mi abuela me enseñó que el amor es la medicina más poderosa que existe. Entre esas dos lecciones he construido mi vida. Doña Rosa, ahora de 80 y tantos años pero todavía con ojos brillantes, fue la última en hablar. Durante 70 años limpié casas de gente rica. Viví en pobreza. Vi a mi nieto casi morir de una enfermedad que solo los ricos pueden pagar tratar. Podría haber pasado mi vida resentida, amargada, pero elegí algo diferente. Elegí ver la dignidad en mi trabajo. Elegí encontrar alegría en las pequeñas cosas. Elegí enseñarle a Mateo que nuestra riqueza no estaba en nuestras cuentas bancarias, sino en nuestros corazones. Y entonces conocimos a don Augusto, un hombre rico que había olvidado cómo ser humano. Y en lugar de juzgarlo, Mateo le mostró un camino diferente. Porque eso es lo que hace el amor real. No condena, transforma. Ahora miro a mi nieto, sano y fuerte. Miro a Sofía, bailando cuando le dijeron que nunca caminaría. Miro a don Augusto, usando su riqueza para elevar a otros en lugar de aplastarlos. Y sé que Dios es real, porque solo Dios puede tomar nuestros quebrantamientos y convertirlos en belleza.
Cuando la celebración terminó, cuando las multitudes se dispersaron, don Augusto, Sofía, Mateo y doña Rosa se encontraron solos en el parque mientras el sol se ponía. ¿Saben qué día es hoy?, don Augusto preguntó. El aniversario de cuando Mateo vino a nosotros, Sofía respondió. Sí, pero también es otra cosa. Don Augusto sacó una pequeña caja de su bolsillo. Sofía, tu madre me dio esto el día de nuestro aniversario, semanas antes del accidente. Es su collar favorito. Me hizo prometerle que algún día te lo daría cuando estuvieras lista. Abrió la caja revelando un collar delicado con un dije en forma de bailarina. Creo que ahora estás lista. Sofía tomó el collar con manos temblorosas, lágrimas corriendo por su rostro. Mamá. Don Augusto la ayudó a ponérselo. Ella estaría tan orgullosa de ti, no solo porque bailas otra vez, sino por la mujer en la que te has convertido, compasiva, fuerte, dedicada a ayudar a otros. Se volteó hacia Mateo. Y a ti, joven, te debo una deuda que nunca podré pagar completamente. No me debe nada, Mateo respondió. Me dio familia, me dio propósito, me dio vida cuando estaba muriendo. Estamos en paz. No, don Augusto insistió. No estamos en paz, porque lo que me diste fue infinitamente más valioso que tratamiento médico. Me diste mi humanidad de vuelta. Se arrodilló. Un hombre de 64 años arrodillándose ante un joven de 22. Y tomó las manos de Mateo. Gracias. Gracias por ver algo en mí que valía salvar cuando yo solo veía a alguien que valía despreciar en ti. Gracias por enseñarme que los verdaderos milagros no se compran con dinero, sino que se crean con amor. Mateo levantó a don Augusto, abrazándolo con fuerza. El milagro no fui yo, don Augusto. El milagro es que usted eligió cambiar. Esa elección salvó no solo a Sofía, sino a 50.000 otros niños. Esa elección cambió una industria farmacéutica completa. Esa elección creó un movimiento que está transformando cómo entendemos la medicina. Y todo comenzó, Sofía añadió, uniéndose al abrazo, porque un niño descalzo tuvo el coraje de tocar la puerta de un millonario arrogante y decir, déjeme bailar con su hija. Doña Rosa se unió al abrazo familiar, completando el círculo. 4 personas de mundos completamente diferentes, unidas por algo más fuerte que sangre, unidas por transformación, por amor, por el milagro de elegir ver humanidad en otros. Mientras el sol se ponía pintando el cielo de púrpuras y dorados, don Augusto se dio cuenta de que había encontrado algo que todo su dinero nunca había podido comprar. Había encontrado familia, había encontrado propósito, había encontrado su alma, y lo más importante de todo, había aprendido que los verdaderos milagros no suceden cuando lo imposible se vuelve posible. Los verdaderos milagros suceden cuando elegimos amar en lugar de juzgar, cuando elegimos ver luz en lugar de oscuridad, cuando elegimos conectar en lugar de separar, y cuando finalmente comprendemos que cada ser humano, sin importar su cuenta bancaria o su apariencia, lleva dentro de sí la capacidad de crear magia. Solo necesita que alguien lo vea, lo crea, y le ofrezca una mano para bailar.